Buenos días a todos. Queremos agradecer su presencia en este webinar, donde tendremos al doctor Alpizar hablándonos de los marcadores que son útiles para el tratamiento y diagnóstico de la diabetes, que es un mal que prevalece en toda América Latina. Y quiero dar la bienvenida al doctor. Voy a presentarle y posteriormente él nos estará compartiendo la ponencia. Les pido que en el chat me vayan mandando sus preguntas, mismas que serán respondidas al final del webinar. Bueno, iniciemos con la presentación. El doctor Melchor Alpizar Salazar es médico cirujano con especialidad en medicina interna por la UNAM y especialidad en endocrinología por parte de la Universidad del Sur de California. Tiene maestría en educación y en farmacología clínica por la Universidad La Salle y doctorado en ciencias médicas por la Universidad Anáhuac, donde actualmente es catedrático. Fue también reconocido doctor honoris causa por la Universidad Instituto Americano Cultural en 2015. Actualmente es director del Centro Especializado en Diabetes, Obesidad y Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, que está certificado por conducir estudios de investigación clínica. Ha trabajado en más de 90 protocolos clínicos y participado en 15 publicaciones. En 2004 fue nombrado Hombre del Año por el American Biographical Institute en Estados Unidos, con base en sus logros y su ejemplo a la comunidad. Durante su trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, coordinó la implementación del Programa Institucional para la Prevención y Control de la Diabetes mellitus y ha participado como profesor en más de 40 cursos y diplomados de actualización científica para médicos de México y América Latina. Recientemente obtuvo el distinguido premio académico por parte del European Journal of Scientific Research y fue nominado por el Senado a la medalla Belisario Domínguez debido a su valiosa colaboración para salvar vidas durante la pandemia de COVID-19. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días, amable concurrencia. Soy el doctor Melchor Alpizar Salazar y pues mi presentación va a ser dirigida principalmente a indicadores para el diagnóstico y control de la diabetes mellitus. En base o con base a actualidades en el manejo, porque no podemos decir que el diagnóstico va aislado si no sabemos qué es lo que vamos a llevar a cabo con nuestros pacientes. Y esto no nada más lo digo hacia el gremio médico, sino a todo el grupo multidisciplinario que contribuye en el abordaje integral del paciente con diabetes, incluyendo el personal de laboratorio. Por eso es menester que sepamos cuáles son esos indicadores y qué actualidades hay en este momento en el manejo de este flagelo que es la diabetes tipo 2. Bien, como agenda quiero distribuir mi presentación en 3 grandes bloques. Uno de ellos es generalidades y situación actual de cómo se encuentra esta enfermedad en nuestro país. Posteriormente hablaremos del enfoque diagnóstico, pero principalmente basado en la fisiopatología. O sea, es muy importante que podamos nosotros reconocer que es un diagnóstico ya va ligado a lo que está sucediendo con esta enfermedad. No nada más al azar, ver a ver qué le pedimos, a ver qué sale. Y por último vamos a hacer un ejercicio que va a ser muy útil de casos clínicos reales, de la vida real, de cómo se está comportando este problema en nuestros pacientes, desgraciadamente, en nuestro país. Bien, siempre inicio mi plática y siempre lo preciso, es de que la diabetes está situada en un iceberg, porque tiene un sustento importante que va a ir avanzando conforme va pasando el tiempo, y hablamos aquí en este iceberg de las alteraciones del endotelio, que precisamente presentan los recién nacidos de madres con diabetes o con problemas de sobrepeso o obesidad. Vemos a estos niños, a estos neonatos ya con un proceso inflamatorio importante desde el nacimiento. Transcurre el tiempo y nos encontramos ante un problema de salud pública que lo hemos ignorado, no nada más el sector médico, sino también toda la población, que es el síndrome metabólico. Sabemos que nuestra población tiene más del 48% de este problema, pero no hacemos ninguna actividad ni ningún manejo para poderlo tratar y evitar que esto progrese, obviamente, a trastornos ya precisamente dirigidos a la glucemia, a la presencia de glucosa después de comer o después de una carga oral de glucosa, o sea, la llamada hiperglucemia, intolerancia a la glucosa o hiperglucemia postprandial.
que ahí se ubican más o menos el 20% de la población. Y viene ya el horizonte clínico donde ya se presenta la diabetes, pero ya obviamente ya no se puede, ya son cambios que no son reversibles, ya el paciente debe ubicarse ya más en su manejo y estar conscientes de que va a vivir toda su vida con la diabetes. Algunos, si son bien controlados, incluso hasta se sienten bien porque tienen un freno ahí en cuanto a su control, porque saben bien que si cualquier alimento que exagere en sus número de calorías o medicamento que pueda generar elevación de glucosa, pues ya lo toman ya más en cuenta y se cuidan muy bien. Entonces, y pues obviamente existen más de 12 millones de adultos en nuestro país con ese problema, con este padecimiento. Entonces, estamos ante un iceberg y eso es fundamentalmente que lo reconozcamos. Bien, la Secretaría de Salud y el Comité Nacional de Seguridad en Salud, mediante el Subcomité de Enfermedades Emergentes, ya emitió una declaratoria de emergencia epidemiológica para todo el país debido a la gran cantidad y trascendencia de casos de diabetes mellitus. Y esto no fue ahora, esto ya tiene más de 4 años que se emitió y vemos pues que pues desgraciadamente no ha habido este interés importante de poder solventar esta declaratoria o esta emergencia epidemiológica. Tristemente lo estamos viendo ahorita con esta pandemia, es la pandemia 2, pero la pandemia 1 ha sido siempre la diabetes. Y cuando se juntan, ¿para qué les cuento? Bien, fíjense cómo la población mayor de 20 años o más reportó que poco se medían su hemoglobina glicosilada. Muchos decían, esto, ni saben qué es, porque el médico no les explica exactamente cómo deben de controlar sus niveles de azúcar o de glucosa en sangre. Y vemos que increíble que en el sexo masculino como en el sexo femenino, el porcentaje de medición de este indicador que es fundamental es muy bajo. No llega ni siquiera al 30%. O sea, estamos muy bajos, no conocemos realmente la importancia que tiene el medirse la hemoglobina glucosilada para poder llevar a cabo, no nada más el control, sino el diagnóstico. Ya la ADA ya ha dado ya esa utilidad interesante de poder diagnosticar entre prediabetes y diabetes. Y bien, aquí está más combinada la población de 20 años más que reportó esta medición de microalbúmina, menos. Si no sabemos qué es hemoglobina glucosilada, pues menos vamos a estar dirigidos a poder evaluar cómo está nuestra función renal. Y aclaro aquí algo muy interesante. Cuando empiezas tú a orinar albúmina, no creas que ya es porque ya tienes diabetes, está muy avanzado. Incluso en el síndrome metabólico que abarca más de 40 millones o 45 millones de mexicanos, muchos de ellos pueden tener ya discreta elevación de microalbúmina en orina y no sabe que la tiene. ¿Por qué? Porque no la medimos o el médico no insiste en hacer esta evaluación de 24 horas. Ahora ya hay una relación albúmina-creatina que se hace en el momento. Pero esto es muy importante porque es un factor de riesgo la microalbúmina de enfermedad cardiovascular. Entonces, tampoco, fíjense el porcentaje, si hemoglobina no llegaba al 30, aquí no llega ni siquiera al 16% el que se mida este indicador que es fundamental para evaluar el progreso de la falla renal. Es por ello que la nefropatía diabética en México es por hoy la principal complicación de la diabetes tipo 2, más que nada la más triste, la más desagradable, porque los pacientes llegan incluso a fallecer por insuficiencia renal crónica y otras alteraciones afines a la misma. Bueno, esto también hablamos de otro punto importante que no lo tomamos en cuenta si tenemos la sospecha o el diagnóstico de diabetes, es siquiera revisarnos los pies, caray, con un espejo y ver si no hay una lesión, una ulcerita, e ir inmediatamente con el médico, porque esto puede ser el pivote, el preludio de una enfermedad ya más desagradable, porque empieza a haber ya una baja circulación en tus miembros inferiores, úlceras que se infectan, y obviamente llega la amputación. Pero esto obviamente lleva un camino largo que podemos prevenir si nosotros acuciosamente nos revisamos nuestros pies, y obviamente antes de revisarlos y secarlos y no tenerlos húmedos, no pisar descalzo, sobre todo en las noches, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, no se revisan los pies tampoco, ni por parte del médico, ni por parte del mismo paciente. O sea, y son cosas tan sencillas que pueden incluso detectar una prevención importante de una enfermedad tan triste como es el pie diabético y la amputación, obviamente.
Las medidas preventivas seguidas por los pacientes diabéticos para evitar complicaciones en el último año son aquí, las tengo señaladas, fíjense. Primero, no se realizan medidas preventivas, ya lo comenté, más del casi 50%. Hablamos también de que no se revisan los pies, el examen de orina y microbiología tampoco, los porcentajes son muy bajos. No hay de educación sobre la enfermedad, es mínima la educación, que yo pienso que es el factor primordial sine qua non para que un paciente pueda ser autogestor de su manejo. Un paciente bien educado, bien capacitado de lo que es la prevención y el control de la diabetes, y olvídese, va a ser un paciente que va a tener un buen futuro. Incluso algunos pacientes me han dicho, doctores, que le agradezco sus palabras sobre la forma de cómo capacitar al paciente, y ya le doy gracias a Dios que tengo diabetes. Y ¿por qué? Porque si no tuviera algo, no estaría yo cuidándome como me estoy cuidando, y soy feliz, no tengo nada, no me duele ni un pelo. Es lo que quiero que todos entiendan, que la diabetes es una enfermedad que si vives con ella y sabes cómo tratarla, cómo evitar que se eleven tus niveles de glucosa, tu presión, tus lípidos, vas a ser una persona muy sana, muy feliz, entre comillas. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo menos del 20% hay muchas actividades preventivas que no se hacen, ¿verdad? Y entonces eso sí es grave. Bien, otro factor importante que sí quiero mencionarles ahorita con el problema de esta pandemia es que el síndrome metabólico, como ya lo mencioné, va asociado a un grupo de factores de riesgo cardiovascular. Y entonces está la obesidad, el síndrome metabólico, que van de la mano para generar una insulina de mala calidad. Y esto se llama resistencia a la insulina. Pero por otro lado está el progreso, el continuo cardiometabólico de la enfermedad cardiovascular, pues, con aterosclerosis, difusión endotelial, y en conjunto, pues obviamente van a desarrollar todo este tipo de manifestaciones que señalo en medio, que es la hipertensión, la obesidad, la hiperinsulinemia, diabetes, elevación de triglicéridos, elevación de lipoproteínas de baja densidad o LDL bajo, HDL bajo, que es incluso el HDL es un protector de la enfermedad cardiovascular y siempre, pues es la dislipidemia más común en nuestro país. Aproximadamente el 58% de nuestra población mexicana tiene niveles de HDL, de colesterol bajo, que es el llamado colesterol bueno. Y obviamente un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, todo esto, obviamente, en estos tiempos de pandemia, pues obviamente ponen al paciente, por así decirlo, de pechito, susceptible a que pueda generar cualquier manifestación aguda de esta pandemia que estamos viviendo, que es la de COVID-19. Fíjense, el otro punto importante, el peso de la enfermedad en cuanto a costos. Fíjense que la nefropatía es la más cara, 75% de los costos que van dirigidos a las complicaciones de la diabetes se lo lleva la nefropatía. Y además no hay nada que hacer a los pacientes. Si entraran a un programa de diálisis ambulatoria, que se enseñara que el paciente se puede dializar en su casa, si no se controlan sus niveles de azúcar, menos van a poderse controlar sus lavados peritoneales. Y obviamente esto, pues obviamente eroga una alta cantidad de dinero para las instituciones de salud y también de iniciativa privada o el mismo paciente. Es la complicación más cara y obviamente pues es de las más comunes, que no ha habido forma de poder reducir ni aquí ni en China, tampoco Estados Unidos anda igual o peor en ese aspecto. Hablando de antecedentes o generalidades, estoy hablando ahorita del siglo XXI. Para colmo de males entra una pandemia que multiplica o agrava más la historia natural o las complicaciones de una diabetes que estuvo tranquila, entre comillas, pero que el paciente, al sentirse confiado de que no le duele nada, de que nada más tiene 250 de azúcar de vez en cuando, llega a infectarse por COVID y olvídese, la gravedad y hasta la mortalidad de esta persona se incrementa hasta un 100%. Sobre todo en adultos mayores, pacientes que padecen hipertensión, pacientes que padecen cáncer, porque el COVID se alimenta de tumores y también obviamente crece, igual que los tumores. Crece el COVID cuando hay un ambiente de glucosa, es como darle de comer a un microorganismo que genera una serie de cambios deleterios en el cuerpo, y la misma diabetes y la lesión renal aguda. Fíjense, con 180 miligramos de glucosa, estamos
ante un problema que puede generar hasta la muerte en nuestro cuerpo. Y lo estamos viendo ahorita, prácticamente más del 40%, si no es que más, de nuestros mexicanos que han fallecido por COVID tienen este problema metabólico, desde síndrome metabólico, obesidad y diabetes. Entonces, esto se conoce como una inflamación sistémica subclínica de bajo grado, porque no te sientes mal, pero tienes todo este tipo de elementos que te van a generar, obviamente, que cuando te llegues a contagiar o tengas la infección, pues te genere un problema muy serio hasta la muerte. Lo vemos aquí. La diabetes y el COVID-19 se conjuntan no para ayudar a la población, sino para acabarla prácticamente, ¿no? Con esa serie de elementos que estoy señalando en este chat. Y vemos, fíjense, cómo la mortalidad se incrementa importantemente hasta un 100%, hasta un 11% cuando los niveles de glucosa del paciente se manejan más o menos en un promedio de 180, que equivaldría a una hemoglobina glucosilada de 8 o 9%. Entonces, fíjense cómo es importante que el paciente con diabetes pues, tenga un control riguroso de sus niveles de azúcar, o si tiene obesidad, que no tenga esas hiperglucemias postprandiales, que es la parte que viene después de la obesidad, que es la intolerancia a la glucosa. Entonces, fíjense cómo en este excelente estudio que hizo Carrasco y colaboradores, demostraron que con niveles de 180 de glucosa en la sangre, eres susceptible de poder desarrollar, incluso morirte por COVID-19. Entonces, podemos concluir que las personas con obesidad son 80 veces más susceptibles de desarrollar diabetes tipo 2, pero la severidad de COVID-19 aumenta de acuerdo al índice de masa corporal, o sea, es increciendo. Entre más subes de peso, entre el índice de masa corporal se eleva más, hasta llegar a una obesidad casi mórbida, pues tu riesgo de fallecer si te contagias por COVID es muy alto. Que lo estamos viendo en las estadísticas. Podemos concluir también que fíjense cómo las comunidades principales que ha dado esta pandemia que es COVID, ha sido principalmente en hipertensión, casi un 19%, obesidad un 17%, diabetes 15%, y también las personas que fuman. Imagínense, hay pacientes que tienen estos 4 problemas, ya para que les comento qué les va a pasar. Aún ya vacunados, que es ahorita lo lamentable que estamos viendo con esta nueva cepa que se está descubriendo, que es la tipo Delta. Entonces hay que estar cuidándonos. No confiarnos, por favor, de que vamos a salir adelante. Aunque no exista COVID-19, esta enfermedad que es el síndrome metabólico y todo su continuo, es importante que lo tomemos en serio para no tener problemas a la larga de salud. La conclusión 3 va muy dirigida principalmente a datos que reporta la Secretaría de Salud, que detalla que más del 36% y 25% de las personas que han fallecido tenían diagnóstico de diabetes y obesidad respectivamente. Pacientes con COVID. Y que la Federación Internacional de Diabetes publicó que los pacientes diabéticos que contraen COVID-19 se dificulta su cuidado, obviamente, porque hay trastornos principalmente en los niveles de sangre, de glucosa en la sangre, se incrementan y esto hace que también se compliquen los clásicos hallazgos de enfermedad cardiovascular, microvascular de la diabetes. Por así decirlo, podemos decir que el COVID acelera el proceso de muerte en paciente diabético. Un paciente con diabetes te va destruyendo poco a poco, en cámara lenta. Pero llega el COVID y te destruye en infinito, rapidísimo. No sabes ni por dónde te llegó el asunto. Entonces, por eso es muy importante que nos cuidemos. Y esto va muy, muy de la mano con el sistema inmunitario. Es una enfermedad inmunometabólica. Ya no puedo decir que nada más es metabólica. El sistema inmunitario se ve comprometido y probablemente conduce a un periodo de recuperación más largo. Entonces, esto hace que el virus pueda prosperar en un entorno de glucosa elevada en sangre. Ahí vive a todo dar. Entonces nos preguntamos dentro de esta primera parte de la charla, ¿qué es lo que más nos interesa dentro de los indicadores de diabetes? Hemoglobina glucosilada, los lípidos, la presión arterial, el peso, si tenemos o no disminuciones importantes de glucosa cuando tomamos un fármaco que nos genera más problemas, y el costo. Pues todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para poder llevar a cabo un buen control
y una calidad de vida excelente si tienes el diagnóstico de diabetes. De diabetes. ¿Qué resultado espero y en cuánto tiempo? Pues esto va a depender mucho de la evolución de tu enfermedad. No es lo mismo alguien que apenas debutó su diabetes o hace 3 meses, aquel que ya lleva 8 o 9 años con el procedimiento. Entonces, sí es importante que esto sí se le aclare al paciente. Y tenerlo incluso en el laboratorio, la gente que se dedica a medirles indicadores, se puede dar cuenta incluso sin ver al paciente de la evolución que tiene ya, porque ya empezamos a tener creatinina discretamente elevada. Oye, pero está eliminando microalbúmina, no nada más tiene esto, sino también el ácido úrico, Entonces, ya empezamos a englobar aquí a un paciente que ya tiene muchos problemas, que los ha ido adquiriendo de acuerdo a la cronicidad de la enfermedad. Por eso es que el papel del médico es crucial en el manejo de la diabetes. ¿Y qué apego tiene la persona a cambios de estilo de vida y cómo saberse controlar con sus medicamentos prescritos por el médico? Pero también, ¿cuál es la eficacia y seguridad del medicamento? A veces erramos en dar polifarmacia al paciente sin que lo necesite. A medicar se ha dicho, y eso también no es conveniente, sobre todo en la etapa inicial del padecimiento, donde con la buena alimentación y una buena terapia de ejercicio sistemático podemos salir adelante. ¿Y qué pasa con el médico? ¿Estamos utilizando de manera óptima los medicamentos? Porque esto influye muchísimo en el paciente. Fíjense, son datos muy importantes porque si no tenemos concepto de esto, ya hablamos de inercia médica, que es inercia clínica, habla mucho de parte del médico de poder llegar al paciente para que haya apego y que el paciente sí tenga un autocuidado de su salud, que sea autogestor, que es la finalidad fundamental de este problema. ¿Qué barreras se presentan para llegar a un buen control en México? Y lo hemos visto, desconocen la enfermedad porque nadie les explica, y menos en el sector salud. Ven al paciente y ni siquiera lo ven, nada más la receta el que sigue. El paciente necesita escuchar al médico y que explique exactamente el porqué de su problema y cómo se puede el autocontrolar. Hay una falta de adherencia, esto motiva, incluso si no comunicamos bien al paciente, lo capacitamos, pues hay una falta de adherencia, que esto de vez genera reacciones adversas. Y por parte del médico, pues obviamente la inercia clínica, que habla principalmente del seguimiento, del monitoreo, del control, de todo esto ya que mencioné. Entonces, y hay muchos factores, la institución, porque hay insuficiente abasto de medicamentos, pero no todo es medicamento. En las etapas iniciales de la diabetes, el paciente se puede controlar nada más con dieta y ejercicio. Pamplinas que necesitas un escopetazo, como decía antes, los grandes clínicos, que te das de todo a ver qué pega, sino encontrar que la diabetes puede controlarse inicialmente con alimentación sana y ejercicio. Otro problema importante es la inaccesibilidad a exámenes de laboratorio. O sea, estos exámenes no son accesibles porque no hay donde se mida hemoglobina glicosilada, siquiera una creatinina sérica y con un perfil de lípidos. O no se mide, no se mide pura glucosa y con pura glucosa no puedes hacer nada. Deficiencia en el sistema de referencia y con referencia de pacientes. Limitación en los servicios de apoyo del paciente, como son los psicológicos y la nutrióloga, que es fundamental. Y también una promoción de actividad física automonitoreo, que es crucial. Y obviamente una escasa supervisión del tratamiento. O sea, fíjense, son factores que si en las políticas públicas de salud en esta enfermedad se hicieran, otra cosa sería. ¿Cuáles son las barreras clínicas? Pues la disponibilidad de recursos, esquemas complicados, factor tiempo, la hipoglucemia, que pacientes con hipoglucemia no saben, de veras, nos ponemos en sus zapatos de ellos y es terrible una hipoglucemia. Igual la ganancia de peso, porque hay fármacos que en lugar de ayudarte a controlar tu glucosa, te aumentan de peso. Y obviamente otro factor fundamental que es la edad. Entonces, son factores que hay que tomar en cuenta para poder llevar a cabo un buen control y una buena adherencia al tratamiento. Vamos a hablar ahora de algunos aspectos, pues más que nada fisiopatológicos, para poder conocer el por qué se necesitan ciertos indicadores para llegar al diagnóstico. Ya hablamos del iceberg de la diabetes, que siempre lo incluyo porque es fundamental conocer en qué estadio estamos y en qué estadio está el paciente, en aras de poder ofrecerle un buen plan de manejo, pero también qué indicadores se pueden utilizar para poder llegar a cabo al diagnóstico.
Uno de los principales problemas que tiene el paciente con diabetes es la obesidad, pero es una obesidad disfuncional. Si ustedes ven en este corte histológico, vemos aquel que tiene una obesidad, por decir, normal, porque tiene su insulina es de buena calidad, ya que no hay inflamación. Fíjense cómo se ve limpiecito esos adipocitos. A lo contrario de la diapositiva, de la foto que está del lado derecho, donde hay infiltrado de macrófagos, está inflamado, esa grasa está inflamada. Está inflamada principalmente porque es una grasa que se encuentra depositada principalmente en el abdomen, es grasa visceral, que lo que genera es una liberación de sustancias que van a provocar a la larga lesión endotelial, trastornos en la presión arterial, trastornos en la producción de insulina, porque producen insulina de mala calidad, es una insulina que no tiene la calidad para poder metabolizar la glucosa. Entonces, ver cómo uno de los problemas principales aquí es la célula, pero también el tamaño. Si el adipocito es más grande, también es un adipocito más disfuncional. Y el sitio. No es lo mismo la grasa que se deposita en los glúteos, que a veces pues eso le da cierta presencia a la mujer, por así decirlo, a la que se presenta en la pancita chelera, donde esa grasa es la mala, esa grasa es la que te libera todas estas adipoquinas que hemos escuchado ahora con el COVID, que libera estas adipoquinas que son tormentas, pero terriblemente adipoquinas que matan al sujeto inmediatamente. Entonces le estamos dando de comer al COVID, por así decirlo, para que llegue la tormenta citoquínica de citoquinas y tengas falla orgánica múltiple. Fíjense el peligro de tener una obesidad resistente a la insulina. Ahí está el problema. Y curiosamente, para no se me vayan a desmayar, esto obtiene casi el 80% de las personas obesas en México. Entonces, hay que tener el ejercicio, la buena alimentación, hacen que tus adipocitos sean más funcionales, que no están tan inflamados como la foto del lado derecho. Aquí lo vemos ya en un zoom. Vean la infiltración de macrófagos en tejido adiposo visceral, principalmente en los obesos y insulinoresistentes. O sea, le podemos llamar a este paciente como un obeso metabólicamente anormal. Es el 80% de los obesos en nuestro país. Terriblemente. ¿Y en qué fenómenos bioquímicos interviene la patología de la obesidad central? Ya hablamos que es la captación de glucosa por el músculo, o sea, qué cantidad de glucosa tu músculo capta. Pero si no tienes músculo, lo que tienes es pura grasa, como desgraciadamente investigamos y se publicó este estudio hace 3 años, estudiamos niños de escuelas primarias y vimos que eran niños que aunque se vean normales, o sea, no se vean gorditos, estaban llenos de grasa. Les medimos masa magra y masa grasa y estaban más grasosos que musculosos. Estaban bofos, como dice mi abuelita. Entonces, esa grasa que tienen esos niños a la larga les va a generar problemas de salud y lo estamos viendo en la diabetes. Entonces, fíjense qué va a captar el músculo si no tienes músculo, sino pura grasa. Eso se llama sarcopenia. Y hay gordos que tienen sarcopenia del obeso, no necesariamente. Y a la inversa, también hay gorditos que tienen mucho músculo, como los que practican el sumo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es importante tener músculo. El músculo es igual a longevidad, es igual a vejez exitosa, es igual a salud. Y por otro lado, la captación de glucosa, la producción de glucosa por el hígado. El hígado es como si fuera una planta de luz. Cuando deja de haber glucosa o energía, el hígado se las ingenia para buscar energía y no te desmayes. Y adivine de dónde la toma, de tu músculo. Entonces te empieza a quitar aminoácidos para generar glucosa. Pero ese recambio obviamente tiene como un denominador la presencia de grasa. Entonces, fíjense cómo es importante tomar en cuenta esto. Esto se lo explico a los pacientes, aunque me tarde una hora, así se los digo el paciente primera vez, ya se van convencidos de lo que tienen que hacer. Y nada más, mi receta les dice, adiós, nos vemos en un mes. Ni siquiera el fármaco al principio. Y esto se llama diabesidad, que es la parte del preludio hacia la diabetes. Vean cómo un adipocito disfuncionante, como el que les señalé acá, bueno, ya no lo pude regresar, pero es de macrófagos y todo. Fíjense cuántas sustancias venenosas libera y que es importante tomarlas en cuenta para evitar que esto progrese a un daño orgánico múltiple. Imagínense, llega el COVID, ya para qué les cuento, que por aquí va a llegar, miren,
ahí está, ya lo vi. El proceso como tal es un sistema inflamatorio subclínico crónico de bajo riesgo. Pero cuando llega el COVID, olvídese, ¿cuál bajo riesgo? Adiós al panteón. Porque el COVID lo que hace es que esto se libere en forma exponencial. Que la bisfatina, el factor de necrosis tumoral alfa, el estrés oxidativo, todo esto que genera muerte, insuficiencia respiratoria, se multiplique. Y fíjense, este proceso inflamatorio lo tiene no nada más la diabetes, la tiene la artritis, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes tipo 2, la trombosis, todo. Por eso es que desgraciadamente en nuestro país, cuarto lugar en mortalidad por COVID-19. ¿Culpable? Síndrome metabólico, diabetes. Fíjense, el síndrome metabólico y todos los escenarios que se presentan ligados al mismo. Hígado graso, es fundamental que lo conozcamos, no es posible que no hagamos un perfil hepático donde veamos la transaminasa, las transaminasas, la GGT, la glutamatina transpeptidasa, todo esto nos habla indirectamente de que hay hígado graso. Los triglicéridos simplemente, de la parte cardiovascular, los fenómenos proinflamatorios trombóticos, la hipertensión, cuando predomina la resistencia a la insulina, vemos la diabetes gestacional, las señoritas que empiezan a tener amenorreas que no menstruan, pero lo curioso es que empiezan a subir de peso y les sale vello. Qué curioso. Es típico de resistencia a la insulina. Lo que hace la grasa de estas jóvenes es que convierte sus estrógenos a hormonas masculinas, por eso les empieza a salir vello y a tener pancita chelera y joroba. Y eso es muy común. Y esa enfermedad es un preludio a la diabetes terriblemente. La dislipidemia aterogénica, ya hablamos de los triglicéridos, la elevación del colesterol, etc. Por eso es que la inflamación sistémica sublínea crónica de bajo grado, que es el síndrome metabólico que mencioné, es una alerta. Es una alerta porque estamos ante un problema también de salud pública mundial, que es el COVID-19. Y obviamente porque se liberan estas sustancias que estoy señalando que son mortales. La interleucina 6, proteína C reactiva. Hemos visto pacientes síndrome post-COVID con proteínas C reactivas que nunca había visto en mi vida, de 10, de 14, etcétera. Yo decía 3 y ya estamos nerviosos. Así de fácil. Factor de necrosis tumoral alfa, resistina, baja un nivel de adiponectina. Por eso es que es importante enfocarnos para poder hacer el diagnóstico y una evaluación de aquellos pacientes que tienen obesidad, tienen síndrome metabólico, ver cómo está su hemoglobina glucosilada. De ahí podemos partir para poder hacer incluso el diagnóstico entre prediabetes y diabetes. Pero esta prueba debe ser realizada usando un método certificado por la NGSP. Los puntos de cuidado del ensayo deben ser aplicados más generalmente para valorar el control glucémico en la clínica. Y de acuerdo con el NHANES, el uso de la hemoglobina glucosilada en forma colectiva con la glucosa plasmática en ayuno o 2 horas después, nos puede diagnosticar incluso el 30% de los casos con diabetes, cuando se aplica un punto de corte por arriba de 6.5. Fíjense, ¿qué condiciones podríamos decir alteran la relación hemoglobina glucosilada-glucemia? Hay que tener también eso en cuenta y también en el laboratorio tomarlo en cuenta. La hemoglobina 1C es menos confiable que la medición de glucemia en otras condiciones como estado posparto. Se puede alterar. Los pacientes que tienen SIDA, porque los inhibidores de proteasa que son estos antirretrovirales, pueden confundir y elevar la hemoglobina glucosilada y la anemia ferropénica. O sea, si tú tienes una anemia de 6, pues obviamente tu hemoglobina glucosilada va a salir muy abajo y no es porque estés muy bien controlado tu diabetes. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Y en el laboratorio lo puede ver incluso el técnico. Chihuahuas tiene 8 de hemoglobina en su biometría hemática y tiene 14 de hemoglobina glucosilada. O tiene 7 de hemoglobina glucosilada. Ese 7 no es real porque tiene 7 de hemoglobina. Si tuviera 14 de hemoglobina, sí sería real y estaría bien controlado. Fíjense cómo es importante para poder evaluar y diagnosticar si esa hemoglobina glucosilada está bien, ve su hemoglobina general. Y muchos pacientes que ya tienen complicaciones como insuficiencia renal, etcétera, habitualmente tienen anemias normocíticas, normocrómicas de 7, de 8. Y entonces esa hemoglobina glucosilada pues va a ser fake, va a ser falsa, porque no te va a ayudar en nada, al contrario, te va a confundir. ¿Qué recomendaciones te da la ADA? Recientemente apenas terminamos el congreso hace una semana y pues desgraciadamente fue por vía online, porque ahorita no podemos acudir presencialmente a este evento que es fabuloso. Para evitar el mal diagnóstico
o el no diagnóstico, el test de hemoglobina glucosilada debe realizarse usando el método certificado, como ya lo mencioné, del NGSP, y estandarizado para la prueba de diabetes control, con el estudio DSCT, que es un estudio que se hizo a largo plazo en pacientes diabéticos tipo 1. La discordancia marcada entre la medición de hemoglobina glucosilada y los niveles plasmáticos de glucemia deben enfatizar la posibilidad de interferencia de la prueba A1C y la consideración de usar una prueba sin interferencia a criterio de glucemia para diagnosticar diabetes. Y por último, en condiciones con una relación alterada entre hemoglobina glucosilada y glucemia, solo el criterio de glucemia plasmática debe usarse para diagnosticar. Olvídense ya. Si ven que es muy complicado, que el método no es adecuado, etcétera, ubíquese nada más en la glucemia en ayuno. O hacer una curva para que ya ustedes se conozcan, ya se conoce, que aquí lo vamos a señalar. Una glucemia plasmática en ayuno igual o mayor a 126. Define como una nula ingesta calórica y debe ser menos, y estar con un ayuno de 8 horas. Ahora, una glucemia post carga de 2 horas mayor de 200 da el diagnóstico. Y este test debe realizarse como describe la OMS, usando una carga de glucosa que contenga 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua, que sabe a rayos, pero hay que hacerlo. O bien hemoglobina glucosilada mayor de 6.5%, que ya lo podemos ver. Ya se puede hacer, ya está validado, ya está aprobado por la ADA y por otras instancias. Este test debe realizarse en un laboratorio usando un método, ya hablamos de certificado por el NGSP y estandarizado para el ensayo del DSCT. En un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica y que una prueba casual, o sea, puedes agarrar y se la tomas casualmente y tiene más de 200, también es diagnóstico de diabetes. Estos parámetros que se estoy mencionando están actualizados apenas en la publicación que dio la ADA en este año. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? A menos que haya un diagnóstico claro, se requieren 2 resultados anormales de la prueba, ya sea de la misma muestra o en 2 muestras separadas de la prueba. Si se realizan 2 pruebas, se recomienda que la segunda no tenga retraso. Eso es muy importante. Y incluso por motivos de variabilidad preanalítica, si un paciente presenta resultados limítrofes, el médico o el profesional de la salud debe discutir los signos y síntomas con el paciente y repetir el test o la prueba en 3 y 6 meses. Esto es para hacer el diagnóstico. Esto nada más es, yo creo, lo veo muy, muy estricto si tú vas a comprar un seguro de gastos médicos, etc. Pero yo como médico ya no hago tanto. Si veo que la hemoglobina glucosilada con mi aparatito que tengo tiene entre 5.7 y 6.4 es prediabetes y lo trato como si fuera diabético. Le explico todo, porque es lo mismo, es un continuo cardiometabólico. Igual, si tiene más de 6.5, ¿sabes qué? Casi tienes diabetes y es importante que te apegues más al manejo, que conozcas bien tu enfermedad y puedas vivir con ella sin problemas que te generen depresión o que te generen otro tipo de problemas, incluso familiares. ¿Cuáles son los criterios para la prueba de prediabetes o diabetes en adultos asintomáticos? Aquí están. Adultos con sobrepeso y obesidad. Estos pacientes, aquí de cajón, les hacemos hemoglobina glucosilada. Y sí nos hemos impresionado de cuántos de ellos, casi más del 30%, tienen prediabetes. Fíjense cómo, si esto se haría a nivel nacional, ¿cómo prevendríamos que llegue nuestra población a tener diabetes mellitus y forme parte de las estadísticas? Influye mucho que tengas un primer pariente con diabetes, la raza, etnia de alto riesgo, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, nivel de colesterol HDL bajo, que es la displenia más común en nuestro país. Ahí entramos nosotros. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico, inactividad física. Si eres sedentario, ya de entrada tienes riesgo para desarrollar diabetes. Incluso se hereda, esto es epigenético, es increíble que padres flojos, hijos flojos. Pero deje tú de eso, hijos con diabetes, con prediabetes. 2, pacientes con prediabetes incluye hemoglobinas entre 5.7, intolerancia a la glucosa o alteración de la glucemia en ayuno. Deben medirse anualmente. O mujeres diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional deben tener mediciones de por vida por lo menos cada 3 años. Porque la diabetes gestacional es un estado diabetogénico que las personas, estas mujeres no quedan bien. Entonces es forzoso y es una condición sine qua non que cambien su estilo de vida,
porque ya tienen ese riesgo, ese antecedente de haber tenido diabetes mellitus gestacional o haber dado a luz un producto con un peso mayor de 4 kilos. Igual, para el número 4, para todos los demás pacientes, las pruebas deben comenzar a la edad de los 45 años. No hay ser humano que se nos escape. Mayores de 45 años, hacer una prueba de glucosa o de hemoglobina glucosa para ver si tiene prediabetes o no. La edad es un factor de riesgo de disfunción pancreática. Conforme va pasando la edad, el páncreas se cansa y deja de producir insulina o es más resistente, una u otra. Por eso es importante que hagamos esa evaluación. Ahora, si los resultados son normales, deben repetirse a un mínimo de intervalo de 3 años, considerando de mayor frecuencia de estas pruebas, dependiendo de los resultados iniciales y del estado de riesgo. Y la última, obviamente, quizá porque pues, en Estados Unidos y quizá ya aquí también, el virus de inmunodeficiencia humana es muy común y este tipo de pacientes pueden padecer diabetes con mayor frecuencia, principalmente por el tratamiento que reciben. Los antirretrovirales son diabetogénicos, entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de esto. Estos son los criterios de diabetes mellitus, ya los mencioné, pero aquí están ya señalados, de diabetes y de prediabetes. Y pues los pueden encontrar en esta evaluación en cualquier libro, aquí se los menciono. Bueno, la inflamación sistémica subclínica crónica de bajo grado también se ve muy importantemente influenciada en el hígado. El hígado, conforme va pasando el tiempo, se llena de grasa, por así decirlo, y genera un problema que se llama esteatosis hepática no alcohólica o esteatohepatitis cuando ya hay elevación de enzimas. Y estamos obligados a medir perfil hepático a nuestros pacientes, ya que, curiosamente, una de las principales causas de cirrosis hepática en México ya no es el alcohol, es la diabetes o es la ingesta exacerbada de hidratos de carbono, incluso hasta de fructosa. Yo no soy muy inclinado a que la paciente debe comer 3 o 4 frutas al día, bárbaro. Yo veo una nutrióloga que hace eso y la expulso de la clase. La fruta tiene su postura y el exceso de ella te puede generar hígado graso fundamental y hasta también elevación de ácido úrico. El tratamiento está básicamente en esta tríada que es ejercicio, plan de alimentación y modificar tu estilo de vida. No hay otra. Y si vemos esta historia natural de la fisiopatología de la diabetes, estamos viendo cómo la reserva pancreática va decreciendo conforme va pasando el tiempo. Y esto es fundamental, evitar que esta reserva pancreática se vaya deteriorando gracias a un mal aporte alimentario, dieta alta en alto contenido de azúcares, grasas, el no hacer ejercicio. Y obviamente esto aumenta el costo y desgraciadamente ya las complicaciones que estamos viendo ya después de 10, 15 años de tener la enfermedad. De igual forma, el síndrome metabólico se conforma con diferentes etapas en las cuales sí es menester evaluarlos y es importante mejor atacar la etapa A y no la etapa D, donde ya hay daño orgánico a órgano blanco. Ya hay diabetes, ya hay hipertensión, ya hay síndrome poliquísticos, ya hay apnea de sueño, etcétera, etcétera. Entonces, y el tratamiento es distinto. Mientras que en etapa A es nada más manejo no farmacológico, fíjense, en etapa D ya tenemos que utilizar una gama de fármacos que van dirigidos principalmente a tratar individualmente cada uno de estos problemas. Fíjense cómo la hiperglucemia postprandial es un obstáculo importante para lograr un mejor control glucémico. No nada más la glucemia. Uno dice, ¿sabes que mis glucomas en ayuno están muy bien? ¿Y cómo estás después de comer? Seguramente son picos postprandiales exagerados. Y estas excursiones postprandiales son las que más generan daño en el endotelio que las glucemias en ayuno. Pues es muy importante que podamos medirnos también niveles de glucosa después de comer en tu casa con tu glucómetro. Y evaluar que eso también es la suma, tanto de la suma incluso de dar el porcentaje de hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es el resumen tanto de glucosas postprandiales como glucemias en ayuno. Y eso te da un porcentaje. Y fíjense cómo el tener 7%, 7.5, te da más que nada casi parte de la mitad es glucemia basal y la otra parte es hiperglucemia postprandial. No nada más es glucemia en ayuno. Por eso es sumamente importante y necesario hacer medición de hemoglobina glucosilada. El UKPD se nos dio una lección fundamental, que reduciendo 1% de la hemoglobina glucosilada vamos a reducir un 21% de las muertes por diabetes, un 14% del infarto del miocardio, 37% de las complicaciones microvasculares
y un 43% las alteraciones vasculares periféricas. ¿Qué estamos esperando? Es una condición sine qua non llevar a cabo un buen control de hemoglobinas en los pacientes, sobre todo de reciente inicio y también de ya inicio tardío o que ya tengan mucho tiempo de evolución de su diabetes. Aquí vamos a nada más agregar cuáles son esos fármacos que te ayudan a controlar la diabetes. Los dividimos en dos: los que no te estimulan la secreción de insulina y los que sí te estimulan la secreción de insulina, sobre todo aquellos que te generan producción de insulina. Y una de ellas son las sulfonurias, que ahorita ya no se usan porque yo les comento que son verdugos del páncreas. Te generan insulina, pero es una insulina de mala calidad y puede generar problemas más serios, no nada más de hipoglicemia, pero también a nivel cardiovascular, ¿no? Y ahí la combinación, entonces es muy importante saber, y esto es papel del médico, cómo combinarlos de acuerdo al paciente, de acuerdo a la evolución. Hay muchos factores que intervienen para poder hacer este tipo de manejos, pero se los paso al costo. ¿Cuáles son los retos para el tratamiento de la diabetes? Control glicémico a largo plazo, el regenerar el islote pancreático, que suena así muy idealista, pero entre menos hagas trabajar tu páncreas, mejor. ¿Y cómo lo haces trabajar? Pues comiendo la guajolota, o sea, el tamal con atole y teleras. Eso es una carga totalmente terrible a tu páncreas. Los jugos, la fruta se come, no se bebe. Y algunos fármacos que te liberan la insulina y no saben cómo, y no se sabe qué tipo de insulina te libera porque es de mala calidad, como las sulfonilureas principalmente. Y eso a la larga te genera riesgo cardiovascular y microvascular. Fíjese, el páncreas produce dos tipos de insulina. Una que es la primera fase cuando uno come y niveles interprandiales de insulina basal. En la diabetes 2 está ausente esa primera fase. Por eso es de que cuando come el paciente con diabetes tipo 2 puede tener excursiones postprandiales muy elevadas. Si no consentimos ese páncreas, si le damos alimentos con alto valor glucémico, índice glucémico, pues obviamente tú le mides la glucosa a la hora y va a tener más de 300, en lugar de que tenga menos de 180. Y luego ya se produce una hiperglucemia tardía, pero ya es una hiperglucemia que ya no te dice, no te ayuda en nada, porque la primera fase está alterada. Es un defecto innato de la diabetes tipo 2. No se diga la diabetes tipo 1. Y fíjense que esa falla de la célula beta va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Y no sabemos si nuestra célula beta va a fallecer en 5, 10, 14, no sabemos. Pero sí sabemos que si seguimos tomando fruta, comiendo garnachas, harinas y todo eso, pues obviamente eso nos va a generar que ese páncreas se vaya agotando poco a poco. ¿Cuáles son las recomendaciones terapéuticas? Primero, pegarle a la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Mejorar la calidad del páncreas. ¿Cómo? Con ejercicio, con alimentación, metformina. Hay muchos fármacos que mejoran la calidad de la insulina. Son como aditivos cuando tú le pones aditivo a tu carro cuando cargas gasolina. Y la otra es la primera fase de secreción. Evitar que esa primera secreción se esté alterada. Y hay otros fármacos como las incretinas que ayudan a que se produzca solamente insulina cuando uno come. Es una función fundamental de las incretinas, como los inhibidores de PP4 o los análogos de GLP-1, como estoy señalando aquí. Incluso los inhibidores de SGLT2 también. Bien, vamos a hablar de casos clínicos. El primer caso se trata de Carolina, es una mujer de 35 años con antecedentes patológicos de diagnóstico reciente de diabetes tipo 2, padre y madre con diabetes tipo 2 y hipertensión. Fíjense los laboratorios, hemoglobina de 8.5, glucosa en ayuno más o menos más de 120, pero ven el índice de masa corporal, 32, tiene una obesidad grado 2, es una obesidad importante. No cuenta con tratamiento farmacológico, pero sí refiere fatiga, náuseas, los últimos días dolores de cabeza o cefalea y aumento de las micciones, o sea, tiene poliuria. Fíjense la edad de la mujer, 35 años. ¿Qué hacemos? Bueno, plan de alimentación es fundamental y hacer ejercicio. Eso es el 95% del tratamiento. Ahora, el plan de alimentación, no nada más se le echen la bolita al paciente. Toma esta dieta y ya come. Eso es una falta de respeto al paciente. Tienes que explicarle tú o tu nutrióloga o los dos con lujo de detalle qué tipo de alimentos puede comer para no estar torturando al páncreas. Así de fácil. Y que se eviten esas excursiones postprandiales, que tenga una mejor calidad de vida. ¿Qué tipo de ejercicio? Y a lo mejor nada más con metformina puede ser.
Yo al principio doy nada más metformina y veo en 2 meses, 3 meses y ya se mejora. Si no agregamos, puede ser aquí una incretina que va a ayudar a que se produzca insulina de acuerdo a lo que comes. Y tu complejo B siempre se da, cuando tomas metformina, siempre debes dar complejo B, no más porque se me ocurrió. Porque la metformina es muy buena, es lo mejor que hay en diabetes. Pero tiene su único bemol, que es la disminución de cianocobalamina, o incluso llegan a tener anemia megaloblástica, cuando son pacientes que ya llevan 10 años tomando metformina y nunca un médico le dijo, toma tu complejo B. O en el IMSS o en cualquier sector salud, los regaña porque piden complejo B. ¿Usted para qué quiere vitaminas, hombre? Mal. Paciente que toma metformina debe tomar complejo B. Y la meta en esta paciente, porque es joven, es de 6.5 menos. Tiene apenas 3 años de evolución. Si tuviera más tiempo de evolución, no hay que ser tan papistas y decir que tiene que tener una hemoglobina forzosamente menor de 6.5. Y aquí dice abajo, discúlpenme que está en inglés, es para jóvenes, pacientes jóvenes, sin enfermedad concurrente y que tienen bajo riesgo de hipoglucemia. Esa es la meta que debe tener este paciente que le señalé para buen control. Entonces, fíjense cómo está aquí, vamos a decir, mire, los de reciente inicio o corta evolución, como la paciente que les dije, debe estar entre 6 a 6.5. No tiene enfermedad cardiovascular todavía, etc. Pero, fíjense, hay diabéticos, pacientes diabéticos que ya tienen 15 años, 10 años, tienen 70 años, no los vamos a tener con hipoglucemia, sino hacen demencia senil y los van a ver en los asilos. Y así pasa, ¿eh? Muchos diabéticos adultos mayores que pierden el conocimiento, desconocen a la familiar y son groseros, es por la hipoglucemia, porque los tienen muy estrictamente controlados con fármacos y están con 70, 60 de azúcar. Lo que necesita la neurona en un adulto mayor es glucosa y oxígeno. Y si tú le quitas la glucosa, pierden el sentido, se hacen agresivos y pierden la conciencia y hacen demencia senil. Entonces, fíjense cómo debe estar entre 7.5 y 8, tampoco más de 8, ¿ok? Fíjense cómo hay diabetes, no pacientes con diabetes. Y aquí ya lo que mencioné, ahora el caso clínico 2, Olivia, mujer de 69 años, fíjense, ya es adulta mayor, tiene ya 8 años con diagnóstico de diabetes y además tiene hipertensión. Vean su índice de masa corporal, obesa grado 2, o sea, pero tiene obesidad, tiene un poquito de elevación de la presión arterial, pero fíjense, está con el verdugo del páncreas, libenclamida. Toda la metformina es buena, pero cuando la juntas con el libenclamida, dice, yo les digo a mis médicos y a los pacientes, más vale la metformina sola que mal acompañada. Cuando la acompañas de sulfonilureas ya valió gorro, porque empieza el paciente a tener hipoglucemia, no sabe por qué, no lleva la alimentación y le echa la culpa al médico. Este doctor me está matando de hambre, en lugar de decir, esta libenclamida me está matando de hambre. Vean los laboratorios, 10% inmunoglucosilada, glucemia en ayuno más de 60. Fíjense, ya hay creatinina elevada, la creatina de 1.3 en un adulto ya está elevada. Y empieza a haber microalbúmina en orina, y obviamente hay una fórmula que la pueden sacar en sus aplicaciones, que se habla CKDEPI, que es la más, que se utiliza más incluso en investigación en la clínica. Fíjense, su filtrado glomerular de 42. Sabiendo que lo normal en una paciente 69 es de mayor de 70, entre 70 a 90. Tiene muy baja esa depuración, entonces ya empieza a tener daño renal, y este paciente ya empieza a tener nefropatía diabética. Y además refiere 2 a 3 eventos de hipoglucemia al mes. ¿Qué hacemos con Olivia? ¿Qué hacemos? Fíjense, primero, no ser tan drásticos y dejar la toalla hipoglucémica, de por sí está quejándose de ello. Entonces, no hay que tener hemoglobinas de menos de 6.5, pero sí mayores a 6.5, como lo dice aquí. Fíjense, pero también puede haber casos de que tengan excursiones postprandiales de 300 después de 40, así hay pacientes. Eso se llama variabilidad glucémica, que es muy común. Pero es muy importante que el paciente se monitoree y en su casa, que se tome la glucosa en la mañana y después 2 horas a comer al día siguiente. Entonces ya vamos a dar una idea que no tenga esas glucemias en ayuno de 40 y después tenga una postprandial de 200, que te da a fin de cuentas una hemoglobina de 8, pero es falsa, porque vean cómo este paciente que estoy señalando tiene hasta 40, tocó piso. Pero fíjense, viene a tener incluso glucemias de 300. Pues eso tampoco es vida. Eso se llama variabilidad glucémica y es muy peligroso. Pero sí te da una hemoglobina de 8, que no equivale a la de 8. No es verdad. Si tuviera 300 constantemente, tuviera 14 hemoglobina. Pero como baja, entonces ya el resumen, en la conclusión, el promedio te da 8.
pero es un paciente descontroladísimo. Dice, doctor, pues ¿cómo estoy descontrolado si ahorita también amanecí con 70 a Chihuahua? Pero si te checas la glucosa 2 horas después de comer, te sube a 350. Eso también no es buen control. Y ese es el ejemplo que les estoy señalando aquí. Fíjense, este paciente, no es gusto, llegó hasta 40. Por eso una hemoglobina de 6.5, pero miren los picos postprandiales de 200, 180. Eso es muy común en los pacientes mal controlados que abusan del uso de secretagogos, que se sienten sabedores de la diabetes y miren lo que está pasando. Entonces, son ejemplos que sí son importantes y uno de ellos es la paciente que les mencioné. Por eso es muy importante que la hemoglobina glucosilada no es la misma para todos los pacientes. Hay que individualizar a cada paciente. No se vayan con la finta de que tiene 8, tiene 7, pero vemos que tiene glucemias en ayuno de 40 y postprandiales de 300. Eso no se puede. Pues por eso hay que verlo, evaluarlo y dar la idea de que ese paciente no está llevando a cabo muy bien su alimentación. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí ya lo señalé, como cuáles son los promedios que debe tener el paciente. Y el tratamiento debe ser plan de alimentación. Ya es un paciente renal y habitualmente lo que tienen los renales es que ya se autocontrolan, como eliminan también azúcar, ya se controlan solitos, ya no necesitas tanto medicamento. Por eso es de que este paciente está teniendo excursiones tanto altas como muy bajas de azúcar. Dale caminata para que se mueva, no tanto, porque como es renal hay que tener cuidado, su antihipertensivo y su manejo de paciente con enfermedad diabética. Aquí ya es ventanilla de nosotros. Pues me puedo tardar 2 horas en decir cómo se maneja el paciente nefrópata diabético, pero que sepa que es un paciente nefrópata y hay que tener mucho cuidado. Estas son las nuevas, el nuevo algoritmo que salió publicado el día de este año, que se presentó en LADA hace 3 semanas. Y lo que necesitamos en este paciente es que no, si tiene problemas de hipoglucemia, pues aquí están los fármacos que se pueden utilizar. Y junto con un buen plan de alimentación y todo esto que ya les mencioné, vamos a tener éxito en el tratamiento. Fíjense, la combinación de metformina y insulina es letal y mortal. Y aquí lo estamos viendo. Por eso es que muchos pacientes, desgraciadamente, en antaño nada más se contaba con metformina y levenclamida. Entonces, al seguimiento de estos pacientes, pues muchos fallecían del corazón, tenían infarto por hipoglucemia o arritmias letales. Ahí está la verdad, ahí está la realidad. Más vale sola que mal acompañada. El mejor acompañamiento de la metformina es una buena alimentación y ejercicio. Esa se lleva toda, pero le das a su manera para que, o algunos les dan hasta insulina. No estoy en contra de la insulina, sí se puede dar, pero dependiendo de cada paciente. Como dice Hipócrates, no hay enfermedades sino enfermos. Y aquí está la prueba. Y esta paciente es verídico. Fíjense además cuánto fármaco. Y que para el uño, porque el juanete, que para la glucosa, que para que no tengas, no hombre, de todo. Esta paciente tenía hasta, no faltaba que le dieran Viagra, pero pues, no, pésimo. O sea, esto no es correcto. Y menos en el adulto mayor. Caso clínico 3, Diego. Típico paciente de 40 años, que tiene apenas 3 años con diagnóstico de diabetes, está con metformina, no dieta y sedentarismo. Cree que la metformina le va a hacer todo y entonces le da flojera hacer ejercicio y no lleva la dieta. Fíjense el índice de masa corporal, 34, es una obesidad grado 3. Y vean los laboratorios, 8%, un paciente de 40 años con 8% es un crimen. Este chico, cuando tenga 50, 55, pues va a estar en hemodiálisis. Vean sus triglicéridos, 540. Ácido úrico, ¿no es cierto? Ácido úrico, aquí se equivocó mi estimado, 8.5 miligramos. Fíjense, ahí es muy importante en estos pacientes ver cómo está su hígado, porque si tiene 34, tiene grasa hasta por las orejas. Y el que más te detecta la grasa es el hígado. Y estamos viendo lo mismo. TGO de 60 unidades, TGP 85, gamma glutaminas peptidasa de 60. Tiene una esteatohepatitis no alcohólica, hígado graso. Pero además refiere a ansiedad, fatiga, incremento de peso en los últimos meses. Pues, ¿cómo no va a tener incremento de peso? Así como entumecimiento en el área de la boca y acompañado de cefalea. Estos pacientes, fíjense, hay que darle un buen consejo, estar 1 hora, 2 horas capacitando, diciendo que se puede tratar sin tanto chocho, sin tanto medicamento. Y obviamente, si se va a tratar con medicamento, aquí están los fármacos que pueden ayudarle cuando no hay riesgo de enfermedad cardiovascular. Porque por un lado hay pacientes con obesidad
que tienen antecedentes de riesgo cardiovascular porque falleció su papá a los 50 años de infarto, porque fuman, porque tienen el colesterol alto. En eso sí es importante dar otro tipo de tratamiento. Pero si no tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, con la pura metformina y quizá con un inhibidor de SGLT2, pero primero yo le hablaría 3 horas de cómo debe llevar a cabo su alimentación y su ejercicio. Eso me facilitaría incluso disminuir las dosis de tratamiento farmacológico y por ende los costes que le ocasionan al ir a la farmacia. Entonces, fíjense lo que hicimos con Diego, su plan de alimentación. Aquí sí, ejercicio aeróbico, nada que caminata. 20 a 30 minutos diarios, tu metformina incluso aquí hasta 1 gramo, 2, de acuerdo a la respuesta. Y sí, un inhibidor de PP4, que es una incretina o un análogo. Estos ayudan a que te disminuyan el porcentaje de grasa. No te bajan masa magra, te bajan grasa. Tu complejo B, obviamente, porque estás tomando metformina. Y obviamente, este sería importantemente el caso de este paciente. Fíjense cómo tenemos varios escenarios. Y cada escenario es diferente de acuerdo a la evolución, si es obeso, si no es obeso, si es joven, si tiene depuración de creatina por debajo de 60, bla, 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 bla. Caso clínico 4. Julio, este caso lo vimos apenas hoy en la mañana. Dije, lo meto, y lo metimos. Hombre de 55 años, antecedentes nada más seriofamiliares de madre, de rama materna, diabetes con rama materna. Llega con ansiedad, fatiga, debilidad generalizada con dolor plantar y pies fríos durante la noche. Importantemente. Ha bajado 6 kilos en 5 meses, dolor a la claudicación, el caminar, eso es igual a claudicación intermitente, parestesia, semios inferiores. Y ningún otro hallazgo que referir. Él dice, me siento mal, doctor. No, pues como no. Lo vemos. ¿Qué estudios podríamos ver para hacer el diagnóstico de este caso? Bien, le quitamos el calcetín y vimos esto. Oiga, no manches, ¿cómo tiene esto? ¿Por qué no nos dijo que tenía esto? No sabía, yo pensé que había sido un callo que se me reventó. Tiene 350 de azúcar. No sabía que era de fuera diabético. Así, y hay muchos casos que te traen, llegan así de primera vez. Seguro este paciente ya tiene más de 10 años, 8 años de diabetes. Para que llegue a ese grado de lesionar el pie, como estamos viéndolo ahí, es un Wegener 2, 3, increíble. Se le hace una historia clínica completa, no exploramos los pies, toca los pulsos, miren. Y estos son, fíjense, un índice de masa corporal de 20, pues, está adelgazado, está en una etapa de catabolismo. Lo tocamos, su fuerza muscular débil, pulsos pedios muy bajos, hipertensión arterial. Y fíjense, el índice tobillo-brazo, 0.85. ¿Qué quiere decir eso? Es una prueba que hacemos para ver qué tan bien tiene tu circulación arterial tus pies. No le llega sangre. 0.85 es dato de insuficiencia arterial periférica. Lo normal es 0.90. Con razón está el pie así. No exploramos los pies, ni siquiera, menos vamos a hacer el índice tobillo-brazo. Glucosa de 350. Pero fíjense, la hemoglobina de 7.5. Qué curioso, Chihuahua. Si quitara la 350 y dijeras que a todo dar, está normal, mangos. Lo que pasa es que hace variabilidad glucémica. Doctor, pero siempre he tenido mi glucosa de 80, por eso pensé que esta úlcera no era por diabetes. Fíjese, porque él nunca se va a dignar a tomarse su glucosa después de comer. Si se lo hubiera tomado y ve que tiene 350, sí se asusta. Pero se toma todos, y son casos típicos de pacientes que tienen 70, 60 en ayuno, pero comen o huelen la fruta y ya tienen 300. Vean la creatina 1.6. CKDP es un índice que te mide la depuración, con una fórmula que la puedes tener en tu teléfono. Fíjense, la depuración de 47. Lo normal en este caso es de hasta 60, 70. Ya tiene insuficiencia renal. Entonces, fíjense cómo, sin evaluando al paciente, viendo estos indicadores, estamos viendo que este paciente está muy mal controlado, pésimamente. Es más, ni sabía que era diabético, para peor. Entonces hay que hacer una evaluación de función renal y cardiovascular aguda, un seguimiento y manejo de las complicaciones, tanto micro, porque esa complicación de esa úlcera no es macro, es micro. Y estas son más graves porque eso se traduce en el riñón en insuficiencia renal crónica y diálisis. O retinopatía diabética no proliferativa o proliferativa. Esas son las 3 complicaciones más agresivas que genera la diabetes tipo 2 descontrolada. Y seguro el paciente, si ahorita lo manda al oftalmólogo, va a tener retinopatía
quizá no proliferativa, pero claro, con este pie así, tiene proliferativa a chaleco. Y aquí es el índice que hacemos nosotros aquí en CEDOPEC. Le medimos el brazo y el tobillo. Y con esto hicimos el diagnóstico, fíjense. 0.85. ¿No? Qué bárbaro. Está muy bajo su circulación. Tiene insuficiencia arterial. Y esto obviamente pues está generándole problemas severos en sus pies. Y ahí sí empieza el pie diabético. Este va para la amputación, el pobre paciente va para la presión que chuta. Y bueno, termino diciendo que no hay diabetes, sino pacientes con diabetes. Mil gracias por su atención. Bueno, buenos días a todos. Vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, doctor, ¿está por ahí? Nos apagaron las cámaras, pero ahí estamos. Nada más le pido prender su micrófono, por favor, y vamos a empezar con las preguntas. A ver si ya me escuchan. Sí, ya, me parece que ya lo escuchamos. Sí, escucho. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se hace? Esto creo que ya lo explicó, pero dice que aunque ya lo explicó, quería aclararle, ¿cómo se hace exactamente el diagnóstico de la diabetes? ¿Solamente es basado en el parámetro de la glucosa, de la hemoglobina glicosilada, de ambos? ¿Cuál es el lineamiento correcto? Son varios, ya mencioné yo que la curva de tolerancia a la glucosa es muy importante. Se debe llevar a cabo tomando 75 gramos de glucosa anhidra y se toma basal, 8 horas de ayuno, eso es muy importante. Basal a la hora y a las 2 horas. La que se determina importantemente es a las 2 horas y la basal. Si existen niveles de 126 o más de glucosa en ayuno, ya es diabetes. Y si hay niveles de 200 miligramos a las 2 horas de haber tomado esta solución, también es diagnóstico de diabetes. Ok. Hay otra evaluación también. Si el paciente llega así normalmente sin saber que tiene ayuno o hizo algún desayuno y tiene 200, también es diagnóstico de diabetes mellitus. Y con la hemoglobina glucosilada, obviamente, igual o mayor a 6.5%. Ok. Son diagnósticos ya sistemáticos, o sea, ya por consenso, ¿no? Pero para fines prácticos, yo diría que hay que empezar a tratar al paciente antes, no esperar a que, digamos, bueno, nos esperamos a que tengas diabetes para llevar a cabo un plan, sino que ya empezar a darle tratamiento. Sí. Esto se relaciona con la siguiente pregunta que dice, si un paciente tiene valores entre 90 y 95 con hemoglobina glicosilada de 6.1, ¿está es diabético o prediabético aún? Es prediabético. Podemos decir que es prediabético porque tiene 6.1% de hemoglobina glucosilada, todavía no llega a ser a 6.5. Sin embargo, es casi ya tiene un alto riesgo de poder de tener diabetes mellitus. Yo repetiría otra vez una curva para estar seguro de que no tiene el diagnóstico ya real de diabetes. Es permitido porque usted me acaba de mencionar que tiene entre 6.1 y 6.5 y darle tratamiento. O sea, yo creo que lo más importante es darle tratamiento, ya evaluarlo como si tuviera diabetes. O sea, eso es lo más importante. Ok, luego dice, ¿qué opina usted del uso de la cistatina C en vigilancia del paciente diabético? Se usa solamente en casos de que tenga sospecha de insuficiencia renal. No sí es importante, pero yo creo que con creatinina sérica, incluso más que nada la relación creatinina-albúmina es todavía mejor, nos apoya más. Y dijimos ya muy finos para evaluar el grado de daño renal, la cistatina C. Pero pues
No todos los laboratorios lo hacen, es más costosa. Yo creo que hay que ser un poquito más prácticos para poder hacer el diagnóstico. Pero ya ya en problemas de falla renal, o sea, cuando ahí empieza a haber ya nefropatía diabética. Ok, aquí pregunta que hay algunos laboratorios que mandan a desayunar alto contenido en carbohidratos a los pacientes para hacer la glucosa Sí, postprandial. se congeló Y su que, imagen, Dolores, a ver. No escuché bien su pregunta. ok, ¿ahora me escucha bien? Ya ahora Sí, sí, a ver. le decía que algunos laboratorios mandan a desayunar alto contenido en carbohidratos y en ocasiones los pacientes refieren que se marean porque es más de lo que acostumbran. Esto lo hacen para la medición de la glucosa postprandial. ¿Usted qué opina? ¿Eso se debería hacer o no? No, no es práctico. Yo creo que el desayuno habitual que hace el paciente es mejor. O sea, tú evalúas exactamente lo que come y evalúas exactamente cuál es el desarrollo, cuál es el tipo de expulsión postprandial que tiene. Las cargas, no, lo que hacemos a veces aquí en investigación es, ya tenemos calculado un tipo de alimento líquido, se llaman meal tolerance test, o sea, pruebas de tolerancia al alimento que hacemos habitualmente, pero el dar más o menos y mandarlo a comer y todo eso no es práctico. Yo creo es práctico para el clínico. Cuando el paciente va a su casa y queremos ver cómo se encuentran sus excursiones postprandiales durante la semana, le comento yo al paciente, hágase niveles de glucosa en ayuno 3 veces a la semana, alternado con niveles de glucosa 1 hora después de que coma y 2 horas. Y me trae su bitácora. Yo ahí me doy cuenta exactamente cómo se encuentra controlado. Y lo que dije en mi charla, a veces yo he visto pacientes que manejan 90 o 70 niveles de glucosa en ayuno, pero 180, 300, 250 de postprandial. Ese es el problema ahí de que el paciente está exagerando en el aporte de carbohidratos o el índice glucémico del alimento. Es importante conocerlo, ver que disminuya las raciones de carbohidratos. O sea, le puede educar incluso a que coma menos carbohidratos, menos calorías y volverlo a capacitar para que se cheque su glucosa y que vea que los niveles disminuyen en forma importante. Es una forma muy interesante para que el paciente se conozca y se empodere y sea autogestor de su propio problema. Se conoce porque sí, doctor, ahora que me comentó esto, pues mire, ya ayer me tomé un jugo y mi glucosa se elevó a 200. En cambio, cuando no toma fruta o cuando me como una sola ración de carbohidratos, como la pieza de pan o una taza de arroz con mi guisado, mis niveles están en 120, 130 a las 2 horas. O sea, ellos mismos valoran y pueden llevar a cabo un buen plan de alimentación checándose su glucosa. Ahora, no les estoy diciendo que diario, pero sí de vez en cuando. Ya ellos ya se educan, ya sabrán posteriormente a qué se atienen si empiezan a comer mayor cantidad de carbohidratos o alimentos que tengan un índice glucémico alto. Esa es la forma mejor para poder evaluar, porque ellos se conocen de verdad cómo se encuentra su glucemia. Porque la glucemia no es estática, no nada más es glucosa en ayuno, es glucosa postprandial. Y la que daña al cuerpo, la que genera las complicaciones que mencioné, es la glucemia postprandial. Ok, en relación con eso preguntan también, ¿qué opina del uso de esta glucosa postprandial o curva de tolerancia? Esa se utiliza para el diagnóstico, pero utilizarla para el monitoreo del tratamiento. No, yo creo que la comida es la mejor porque estamos, obviamente lo que hacemos cotidianamente es comer diario y ver qué tipo de alimentos son los que te mejoran esas excursiones. Si hacemos una curva de tolerancia, no vamos a ayudar en nada, porque pues es estar haciendo pruebas de diagnóstico y no tiene sentido.
el evaluar sus niveles de glucosa postprandial es la mejor forma también de poder incluso diagnosticar si existe o no variabilidad glucémica, como lo mencioné. Y los pacientes te lo dicen. Tenía usted razón, doctor, mire, amanezco con 100, pero nada más como algo, una ensaladita de frutas y un pedazo de pan, y mis niveles se van hasta 250. Y es cuando ya me dan la razón. Entonces, ¿por qué comió mucho carbohidrato? Nada de proteínas, nada de otro tipo de elementos, ¿no? El plan de alimentación consiste en 7 grupos de elementos. No nada más 2 o 3, donde está principalmente incluidos los carbohidratos, que es lo que más fácil puedes adquirir en cualquier tienda, o estas tiendas que venden ahí miles y muchos carbohidratos ya procesados y que fácilmente los puedes adquirir, pero que fácilmente te pueden generar problemas. Hay que educarnos a comer, llevar nuestro alimento de casa o ir a comer como debe ser y no nada más sentirse satisfecho por comerse 3 pedazos de pan con golosinas y todo esto. O sea, todo eso, los jugos no se digan, ¿no? Que habitualmente hablé de la guajolota, que es la alimentación oficial de todos de los mexicanos en las mañanas. En todos lados, no nada más en cualquier trabajo están ahí las colas de personas comiendo sus guajolotas, que es puro carbohidrato. Es el Déjeme puro grupo. traducir para Es un solo Latinoamérica, grupo. estamos Bueno, para transmitiendo Latinoamérica a Latinoamérica. la guajolota quiere decir tamal, que es puro maíz, atole, ¿no? Y un pedazo de pan, una torta de tamal con atole. Pobre páncreas, de verdad es una falta de respeto. Y obviamente, Ok. imagínense comer guajolotas diario, pues esos los picos postprandiales se van, el pobre páncreas empieza a producir insulina de mala calidad, y luego vienen hipoglucemias, hiperglucemias, hasta la diabetes. O sea, sí, son alimentos y seguro en Perú, en otros lados, come muy rico también el exceso de carbohidratos, el choclo, como dicen, con pan y todo esto, sin llevar proteínas, carne blanca, etcétera, verduras, pues eso también te eleva mucho la glucosa. Entonces, sí, es importante que reconozcamos esto y que debemos comer 7 grupos de alimentos, no nada más 2 o sea, y los que más fácilmente puedes adquirir. Desgraciadamente, los que te hacen daño son los que puedes adquirir en la esquina y son los que nos promueven también los medios de comunicación, la mercadotecnia. Estamos mal. Entonces, hay que evitar. Doctor, preguntan, cuando uno manda a hacer un perfil de bioquímica de 12 elementos, 30 elementos, 35 elementos, etcétera, esta batería de pruebas de bioquímica debe variar a lo largo de las diferentes etapas de la enfermedad. ¿Variar en qué sentido? ¿De que mejore o cómo? Se monitorean ciertas cosas en el diabético inicial, después en el más complicado y al final ya en los casos más graves. Sí, yo creo que estamos obligados a hacer este perfil, este panel, desde el principio para ir viendo cómo nos vamos comportando, ¿no? Porque durante la enfermedad, ahí está, la diabetes no se quita. Entonces, no por tener niveles normales de triglicéridos el día de hoy, los voy a tener en fin de año. Más si no te comportas como, si no llevas un buen plan de tu alimentación, el seguimiento con tu médico. Entonces, el médico es el que te debe de indicar los lapsos o el periodo de cómo debes de estarte evaluando, monitoreando tus niveles de glucosa, de lípidos, todo este panel que se utiliza para ver tu evolución. Casi van muy de la mano los niveles de glucosa con los niveles de triglicéridos, que eso también es importante comentarlo. La elevación de triglicéridos en un paciente con este tipo de problemas, síndrome metabólico o diabetes, se debe principalmente no a la ingesta de grasa, sino a la ingesta de carbohidratos. Si tú disminuyes los carbohidratos, automáticamente tus niveles de glicemia hasta llegan a normalizarse, sin abusar de la farmacoterapia, porque veo muchos compañeros que inmediatamente recetan o prescriben hipolipemiantes
sabiendo, sin darle la atención que se merece la alimentación. Tú manteniendo un buen plan de alimentación, disminuyendo los niveles de carbohidratos, tus niveles de triglicéridos se recorrigen, sin necesidad de estar tomando tanta medicina, ¿no? Fármacos, que a veces son contraproducentes, a veces no se pueden combinar. Y el costo. Entonces, sí educar al paciente que la alimentación es el 95% de su tratamiento, sobre todo si son pacientes de reciente diagnóstico. No se diga a los prediabéticos, ¿verdad? Y ellos se dan cuenta porque al checarse sus glucosas, al checarse sus lípidos cada 3 meses, sí, tenía usted razón, doctor, mire, dejé la fruta y mire, mis triglicéridos bajaron de 500 a 120. Así de fácil. No que luego lo vemos, nos espantamos y luego hay para los triglicéridos, para el ácido úrico, que para esto. No, pues y el paciente se confía y le vale sorbete la alimentación. O sea, lo mal le acostumbramos a que no se apegue a un buen plan de alimentación, a que eso sea la parte crucial de su tratamiento y no la farmacoterapia. Ok. Hay algunas variantes de la hemoglobina. Hay una más o menos recientemente descubierta que se llama Valme en España. ¿Usted sabe si se ha avanzado algo en relación con si esto se puede incorporar dentro de los métodos habituales de medición de hemoglobina glicosilada y si esto varía los resultados? No, ha habido muchas, incluso la fructosamina también, que te da implica un promedio de glucemias en 3 semanas, pero creo que han sido nada más tentativas de poder descartar o sustituir la hemoglobina glucosilada 1C. Yo creo que esa es ahorita la piedra estándar de oro para poder evaluar el control. Y no muchos laboratorios lo hacen, esto está en investigación, no todos lo conocen y no nos sirve, ahorita en la práctica no nos ayuda mucho ese tipo de pruebas. Yo creo que la HbA1c es la más indicada y que el paciente se monitoree también sus niveles de glucosa después de comer y evalúe, mire, efectivamente tiene usted 7% de hemoglobina glucosilada, pero tiene sus niveles de glucosa postprandial también estables, no tiene esos bajones o esos picos altos, ¿no? O sea, hay que complementarlo con eso. Con el automonitoreo, ese sí nunca va a dejar de eliminarse o de disminuirse en lo que es el control integral del paciente. Porque él se conoce más, así, él ve cómo se está, qué es lo que puede comer, qué es lo que no puede comer, y ya cuando llega a la clínica con el médico, lo constata ya con los niveles de hemoglobina glucosilada, que ya se estabilizaron, que sí coinciden con los promedios de glucosa en ayuno y postprandial. Eso es lo importante, que haya esa vinculación. Doctor, en el pasado, cuando se inició con esto de hemoglobina glicosilada, era común encontrar que los médicos un poco más alejados de la provincia y esto no conocían lo que significaban ni podían interpretar sus valores. Se han hecho importantes campañas de educación hacia los médicos. ¿Usted cree que al día de hoy la generalidad de los médicos generales y los médicos que pueden ser la primera línea de atención al paciente ya conocen lo que es la hemoglobina glicosilada y cómo interpretar sus valores? Sí, es una pregunta muy interesante, que esa me la planteé hace 25 años, cuando estuve a cargo del Programa Nacional de Diabetes. Coordiné todo el país hace 25 años, entre 23 y 25 años, hicimos un programa nacional donde incluimos la hemoglobina glucosilada en las unidades de medicina familiar. Debe haber un equipo de hemoglobina glucosilada 2 en cada unidad de medicina familiar para evaluar el control. Incluso ya se va presupuestado y todo, se tenía eso ya contemplado, pero ya ve, ya no puedo. Cambian las cosas, cambian las autoridades y cambian todo. Y incluso hasta acá dicen que ya la diabetes ya se controló, ¿no? O sea, cosas absurdas que solamente son decisiones políticas. Pero era un programa muy ambicioso en donde se tenía contemplado que el médico familiar tuviera su equipo de hemoglobina glucosilada
en su consultorio, ahí y a los 7 minutos tenías tú el reporte. Y podías ofrecer en ese momento tu plan de tratamiento. No esperarte hasta que tuvieras la glucemia después, o me acuerdo de los Destrostis o estas cosas de funcionaban, el pobre paciente casi le sangraban el dedo, porque hasta con agujas, pero no eran tan específicos como la inmunidad glucosilada. Entonces se tenía ese plan. Fue un programa muy interesante porque no nada más se mencionaba el automonitoreo, se mencionaba el seguimiento con inmunidad glucosilada, sino la educación del paciente en estos centros de seguridad social que había en el seguro, donde el paciente, en lugar de ir a la farmacia a recibir tratamiento, se iba a recibir capacitación con los profesores de educación física y orientadores de cocina para saber comer, saber llevar a cabo un plan de modificación de estilo de vida. Era un curso que tenían en esos centros de seguridad social donde hay albercas, estos centros que tenía el seguro muy bonitos. Y regresaban ya con el médico familiar ya capacitado con un certificado de que ya fuese capacitado. Y era increíble cómo la disminución de fármacos en las farmacias disminuía, ¿no? Ya no se daba tanto, sobre todo por este verdugo del páncreas que es la glibenclamida, que era lo único que teníamos en el seguro. Y era un dolor de cabeza porque los pacientes ni se controlaban y mucho menos se apegaban a la alimentación porque siempre estaban con hipoglucemia y empezaban a subir de peso. Se la pasaban comiendo todo el tiempo. Una hipoglucemia por este verdugo del páncreas te genera una hipoglucemia más severa que incluso una dosis de insulina. Para revertir una hipoglucemia con hipoglucemiantes como la glibenclamida, tardas mucho. Entonces te la pasas comiendo. Y obviamente alimentos que tienen alto contenido de azúcar. Entonces eso era un desastre. Por eso es de que evitamos esto haciendo gestor a la paciente de su propio control y al médico familiar que prescribiera primero manejo no farmacológico y que se apoyara de estos centros de seguridad social para que los orientadores de cocina, el profesor de educación física, capacitaran al paciente para poder llevar a cabo una mejor calidad de vida. Y obviamente pues, el ahorro. Pero ahí está el programa, está en las vitrinas de las bibliotecas, desgraciadamente. Pero ya desde hace 25 años, Dolores, estamos impugnando la inmunidad glucosilada. Se ha mejorado y hay más. Yo creo que con el tiempo sí ha habido mucha asimilación de médicos y de personal que sí lo solicita, pero todavía estamos muy bajos. O sea, las estadísticas que presenté se mide muy poco y no se conoce de ella, y menos el paciente. Ok. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a hacer la última pregunta y es, ¿cuál es el ejercicio que usted recomienda para prediabéticos? Es caminar 20 minutos diarios. Yo creo que el moverse es fundamental. La caminata, 20 minutos, empezar con 20 minutos después cada semana, puede incrementar 5 minutos, llegar a tener 30, 40, eso es fundamental. Hay una fórmula que es interesante, que puedes evaluar tu gasto energético, tu frecuencia cardíaca, es la de Carbonell, parecer, que es 220 menos la edad y te da ya el porcentaje de tu frecuencia cardíaca y a ese resultado le quitas el 60-70% y esa es tu frecuencia cardíaca. Por ejemplo, una persona que tiene 40 años, ¿no? 220 menos 40, no sé, ahorita son 160, 170. Le quitas más o menos el 60% de ese total, da 130. Entonces, 130, 125, 130. A esa persona debe tener una frecuencia cardíaca de 120 a 130 para que ese ejercicio que está haciendo de veras es un ejercicio cardiovascular, es un ejercicio que sí te va a eliminar calorías. Que lo tengas esos 15, con que tengas 15 minutos diarios, llegues a ese promedio de 120, 130 de frecuencia cardíaca. O sea, ya hay muchas formas de medir tu frecuencia cardíaca, relojes, la misma máquina, etcétera, tu mismo pulso. Estás haciendo excelentemente una buena actividad física. Es la frecuencia cardíaca aeróbica, 220 menos tu edad.
y a eso le das el 65-70%. De esa cantidad, el 75%, si tienes menos de 50 años, y el 65 más o menos ya después de los 50 años. O sea, ya depende mucho también de que tengas, que nunca hayas hecho ejercicio, o si ya cotidianamente has hecho ejercicio. Yo creo que el 75% de ese resultado va a ser la frecuencia cardíaca que debes obtener al hacer 15 a 20 minutos tu ejercicio. Empiezas con 5 minutos de calentamiento, tus 15 minutos llegas a ese rango, y después 5 minutos te empiezas a enfriar, ¿no? De estiramiento. Ese sería ideal. Y si se hiciera mínimo 4 veces a la semana, fabuloso, o cada tercer día. Con eso llegarías a obtener una muy buena sensibilidad a tu insulina, mejorías tu masa magra, todo, o sea, tu oxigenación, no tengo ni idea, disminuían todos los problemas que tienes de lípidos, etc. El ejercicio es muy bueno. De esa forma, yo creo que sí se lograría obtener una gran respuesta a tu tratamiento. Y tu buena alimentación, yo creo que es la piedra angular en el manejo de la prediabetes. Ya médicamente, yo creo que la metformina también te apoyaría muchísimo. Pero ya depende mucho del médico y de casos, ¿no? De cada paciente. Ok. Bueno, pues agradecemos al doctor Alpizar su excelente ponencia. Mi nombre es Dolores Ángeles. Yo les agradezco que se hayan conectado y los invito a seguirnos en nuestra página de LinkedIn, Beckman Coulter DX Latam, que está con contenido en español, y a conectarse a nuestros próximos webinars. Ahora en verano descansaremos en agosto, sin embargo, en septiembre tenemos nuestro próximo webinar. Gracias a todos y que tengan un buen el resto del día. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, muy amables. ¿Cómo ves? Bien. Jorge, ¿ya viste la transmisión?